estudio de los Hechos de los Apóstoles. Estamos llegando a los capítulos finales. Vamos a abrir en el capítulo 22. Otra vez nos tocan dos capítulos que vamos a tratar de condensar de la manera más prolija posible y vamos a tratar de dar también una enseñanza, una palabra que nos pueda estimular, que nos pueda servir para nuestra vida como creyentes. Vamos a situarnos, hermanos, en Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Hoy vamos a leer algunos pasajes intercalados para tener una idea, una referencia de lo que vamos a considerar. Así que les invito a leer el versículo que nos había quedado pendiente del jueves anterior. Hechos de los Apóstoles 22:30. Dice: al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, es decir, a Pablo, le soltó las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Más o menos para que tengamos una idea, Pablo había sido detenido por el alboroto que se había suscitado allí con aquellos judíos que estaban persiguiéndole, hostigándole para que él no siguiera predicando el evangelio. Y se acuerdan que en los versículos anteriores, desde el versículo 22 en adelante, de este capítulo 22, allí encontramos que los soldados habían tomado a Pablo para azotarle, cuando él les dice: no es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber pasado primero por el juicio, sin haber sido juzgado. Entonces, antes de hacer una macana, los soldados se lo comunican a Claudio Lisias, el procónsul, el oficial de alto rango que estaba a cargo de aquella región en Cesarea, y entonces deciden esperar para no cometer el atropello contra un ciudadano romano, no vaya a ser que después tuvieran una complicación. Entonces, para cerciorarse de qué era lo que estaba pasando en realidad, Claudio Lisias manda llamar a los judíos que estaban hostigando a Pablo y manda a traer a Pablo delante de ellos. ¿Para qué? Para que cada uno de ellos pueda exponer lo que está pasando allí. Entonces, teniendo esa idea, nos encontramos ahora en el capítulo 23, versículo 1, que dice así: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías, ordenó entonces a los que estaban junto a él, junto a Pablo, que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantando la ley me mandas golpear. Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte de los saduceos era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, diciendo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí, hermanos? Se juntan las partes. Claudio Lisias dice: vamos a sacar a Pablo delante de estos que quieren juzgarle, que quieren emitir una condena, a ver que cada uno exponga sus partes. Entonces, cuando le toca hablar a Pablo, dice, mirando fijamente al concilio, varones hermanos, verso 1 del capítulo 23, con buena conciencia vivido, es decir, comienza a dar su testimonio. Cuando está hablando el sumo sacerdote Ananías, que no sabemos si Pablo se dio cuenta que estaba ahí, no sabemos si Pablo no lo pudo distinguir, tal vez los que estaban rodeándole impedían que se pudiera ver la figura del sumo sacerdote, tal vez estaría, como era una reunión un poco preparada de
con rapidez, tal vez no tendría las ropas sacerdotales, no importa, pero el sumo sacerdote le dice a aquellos que estaban cerca de él, golpéale en la boca, lastímalo. Esa es la idea, como para que se calle, como para que se amedrente y quede en una situación de inferioridad y no siga hablando. Y entonces cuando lo golpean a Pablo, Pablo dice, escuchando la voz del sumo sacerdote, dice, eres una pared blanqueada porque me estás golpeando sin siquiera haberme juzgado. Y entonces allí le dicen, no puedes tratar así al sumo sacerdote. Y Pablo reconoce su error y dice, en el versículo 5, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, y allí alega su defensa, dice, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y entonces, viendo que se produce este disturbio allí entre ellos, Pablo observa con mucha sagacidad, con mucha sabiduría, que allí estaban divididos entre fariseos y saduceos. ¿Por qué? Porque allí le echan en cara a Pablo que él estaba hablando acerca de la doctrina de la resurrección, y entonces los fariseos estaban de acuerdo con esto, pero los saduceos no. Y entonces se pone allí una discusión entre ellos, y fíjense que Pablo dice en el final del versículo 6, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y acá da el motivo por el cual lo están juzgando. Dice, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Y entonces Pablo continúa su alegato, y allí los judíos que estaban escuchándole deciden matarlo. Pablo sabía bien que lo que estaba allí sucediendo no era una tontera. Estaban queriendo matarlo. Ahora nos vamos a meter un poquito más en eso. No estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo con Pablo, y entonces vuelven, para que no se arme tanto alboroto, vuelven a Pablo al calabozo a guardarlo, y entonces allí Pablo descansa una noche, y quiero detenerme en la noche siguiente a este altercado del capítulo 23. Versículo 11. Dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor a Pablo y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Es interesante, hermanos, este texto, me encanta, estuve pensando bastante, porque Pablo estaba viviendo una experiencia difícil. Ya había sido azotado en otras oportunidades, había sido reprendido, criticado, castigado, vapuleado, había sido detenido, pero ahora parecía que la cosa venía mucho más pesada. Y entonces en el medio de esa noche aparece el Señor, y aparece con una palabra de ánimo para su presente. Dice, ánimo, ten ánimo, Pablo. Da una palabra para el pasado, porque le dice, así como has testificado en Jerusalén, es decir, recuerda todo lo que has hecho en Jerusalén, yo he estado contigo allí. También le da una palabra para el futuro y le dice, así como yo estuve contigo y así como testificaste en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. Así que el Señor abarca todo el espectro de la vida de Pablo. El presente dándole ánimo en medio de la prueba, el pasado, recordando que había estado junto a Pablo allí en Jerusalén, y el futuro, diciéndole que era necesario que testificara, y así como había estado en el pasado y había aparecido ahora en el presente, Pablo tenía que tener confianza en el Señor. La palabra ánimo aquí es una palabra interesante, tarsei en el idioma del texto bíblico original, y significa más que ánimo bueno, como podríamos decir nosotros, bueno, dale, vamos, un poco más de ánimo, levantemos la fuerza. En realidad lo que está queriendo implicar es destacar la necesidad de la valentía. No es solamente levantar el ánimo para superar un mal momento. Lo que el Señor le está diciendo a Pablo es, Pablo,
sé valiente. Tienes que sobreponerte a los temores lógicos de la persona humana. Todos queridos, tenemos miedos. El miedo es una consecuencia natural del pecado y en más de una oportunidad a nuestra vida se presentan, o en nuestra vida, mejor dicho, se presentan momentos en los cuales tenemos miedo, pero no miedo tan solo por lo que puede llegar a pasar, sino miedo porque no nos sentimos capaces de enfrentar las situaciones que puedan venir. Esta palabra, ánimo, valentía, valor, aparece allí en Mateo capítulo 9, cuando el Señor se encuentra con aquel paralítico que le habían traído en la cama y él le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y allí empezaron a criticarlo los fariseos y dijeron, ¿cómo puedes perdonar los pecados? Y entonces le dice el Señor, para que vean que tengo potestad sobre todas las cosas, también lo voy a curar. Y dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete. Aquel hombre estaba siendo enfrentado con sus temores. Es como si el Señor le dijera, estás pensando que no puedo hacer nada, estás pensando que está todo trabado y que es imposible después de tantos años de estar postrado en una cama que puedas levantarte y salir. Tus pecados son perdonados. Levanta, toma tu cama, tu lecho, vete. En segundo lugar, aparece en el mismo capítulo de Mateo 9, en el versículo 22, cuando aparece aquella mujer, ¿se acuerdan que tenía la enfermedad del flujo de sangre? Y dice que se ponía nerviosa porque quería tocar el manto del Señor. Aquella mujer tenía una fe extraordinaria y dice la Biblia que ella estaba pensando, si solamente puedo tocar su manto, seré sana. Y cuando toca el manto del Señor, el Señor se da cuenta de que una fuerza salió, una fuerza superior salió de él. Y se acuerdan lo que sucede, lo relata el otro evangelio de Marcos, dice, alguien me ha tocado y sus discípulos dicen, Señor, estamos rodeados de gente por todos lados, ¿cómo no te van a tocar? No, alguien me ha tocado, él sabía lo que había pasado. Y entonces cuando mira a esta mujer le dice, tu fe te ha salvado. Y allí es la misma palabra, ánimo, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Pero también aparece allí en Marcos 10, cuando el ciego Bartimeo está escuchando que el Señor Jesús está pasando por el camino y allí él comienza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquellos que estaban cerca de él le decían, cállate. Y dice la Escritura que él gritaba todavía más fuerza. Y cuando el Señor lo escucha, manda a llamarlo y aquellos que se acercan le dicen textualmente esta palabra, ten ánimo, ten confianza, levántate, te está llamando el Señor. Así que hermanos, esta palabra de ánimo que el Señor le da a Pablo es una palabra para estimular nuestro coraje, nuestra fuerza y sobreponernos a los miedos que solemos tener a veces diariamente, a veces no tanto. No nos damos cuenta, pero muchas veces actuamos con temor y en el medio de la noche se nos presentan las dificultades de la vida. Y entonces ustedes van a encontrar creyentes que aún en medio de las pruebas o de las pruebas más difíciles, transitan las pruebas con tranquilidad, con confianza, porque están confiando en los planes y en los propósitos de Dios por encima de todas las cosas. Pero también vamos a encontrar creyentes que se agobian, que se ahogan, que nos ahogamos en un vaso de agua y en medio de problemas que a veces son de fácil solución, pero nos encerramos en nuestros miedos, en nuestros temores, en nuestras imposibilidades y no somos capaces de superar eso. Y hay veces, hermanos, que hay muchas de nuestras conductas son las de creyentes caprichosos. ¿Por qué me tiene que salir a mí todo mal? ¿Por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo quiero animarte, querido hermano,
a que tomes estas palabras que el Señor le da a Pablo, las tomemos y las podamos aplicar a la necesidad puntual de nuestra vida. Miren, siempre tuvimos problemas, siempre tenemos problemas y siempre tendremos problemas. Pasado, presente y futuro de la vida del ser humano es problemas. El Señor dijo en Juan capítulo 16, en el mundo tendrán aflicción, confíen, yo he vencido al mundo. Es decir, yo tengo la capacidad de poder darles el poder para enfrentar cualquiera fuere la situación. ¿Por qué? Porque soy el soberano. Queridos, a veces no nos damos cuenta de que somos seres contingentes, es decir, seres a los cuales nos puede pasar cualquier cosa. Así como le pasa a cualquier persona del mundo cualquier cosa, también nos puede pasar a nosotros. La única diferencia que en nosotros no es ni suerte, ni azar, ni fatalidad, sino el propósito de Dios. Muchos creyentes a veces nos equivocamos y decimos, qué fatalidad. No, queridos, no hay fatalidad en los propósitos de Dios. Y cuando el Señor le aparece a Pablo y le aparece en el medio de la noche, le aparece para decirle, Pablo, ten ánimo. Así como estuve en el pasado, estoy ahora y también estaré en el futuro. Pablo aprendió seguramente esta lección y nosotros también tenemos que aprenderla. Y quiero destacar este concepto que me ha encantado, la noche. Fíjense, hermanos, que dice el verso 11, a la noche siguiente se le presentó el Señor. ¿Por qué lo hizo el Señor pasar otro día más en la cárcel, en el calabozo? ¿Por qué iba y venía siendo sometido a juicios, a críticas despiadadas, a maltrato? Ahora vamos a ver un poco de esto. Dios tiene propósitos y Dios quería que Pablo permaneciera en medio de esa prueba. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó allí en Juan 11, cuando muere Lázaro y el Señor se retarda en ir a Betania? Y cuando llega, Marta le dice, Señor, si hubieras estado acá, mi hermano no se hubiera muerto. El impulso natural. Y el Señor le dice, Marta, tranquila. Muchas veces el Señor se demora, queridos, y la noche parece más larga. Y estoy seguro que Pablo se preguntaría, ¿por qué me están pasando estas cosas cuando necesito estar en Roma para predicar el Evangelio? A veces las pruebas nos hacen permanecer mucho más tiempo en el calabozo, en la noche, de lo que pensábamos. Muchas veces Dios permite la noche porque en la noche, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa muy seguido. Si me despierto de noche y me desvelo, empiezo a pensar en un montón de cosas y parece que la noche nos agranda los problemas, nos magnifica las situaciones. Parece que nos ahogamos a veces hasta en un vaso de agua. ¿Por qué? Porque la noche nos predispone a estar de una manera totalmente distinta frente a la capacidad de poder analizar las cosas. La noche, a veces, Dios nos mete para que nos demos cuenta de que el único grande es Él. No son los problemas, es Él. Tercero, Dios siempre va a animar a su pueblo en el medio de la noche. El Señor le dijo, queridos, necesitamos aprender a oír la voz de Dios en medio de la noche de nuestra vida. Tal vez estés pasando ahora una noche. Tal vez te sientas que estás encerrado en un calabozo en determinadas cuestiones de tu vida. Tenemos que aprender a oír la voz de Dios. El Señor, a la noche siguiente, se le presentó el Señor y le dijo. El gran querido y recordado maestro bíblico Horacio Alonso decía, Dios nos habla siempre por su palabra, Dios nos habla a través del consejo de otros, pero Dios muchas veces nos habla a través de la grave voz de las circunstancias. Y muchas veces las noches de nuestra vida sirven para que
oigamos la voz de Dios. Fíjense que a partir del capítulo 23 y versículo 12, la Biblia nos describe que allí se presenta un complot para asesinar a Pablo. Voy a extractar la lectura. Dice que se juntaron más de 40 de ellos y dijeron, vamos a matarle. Y lo hicieron bajo juramento, porque dijeron, si no lo matamos, no vamos a probar alimento, nada, hasta que no lo matemos. Es decir, el juramento era un juramento preciso, era un juramento fuerte. Estaban realmente enojados con Pablo al punto de querer matarle. Y entonces allí, no sabemos cómo, fíjense qué interesante, en el versículo 16 del capítulo 23, dice que el hijo de la hermana de Pablo, es decir, un sobrino de Pablo, oyendo hablar de la celada, es decir, de la emboscada que le iban a hacer a Pablo, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Conocemos algo de la vida de Pablo, que tenía por lo menos una hermana. Lo que no sabemos es cómo se enteró su sobrino de esto, pero conoció que había un plan que se estaba tejiendo para matar a Pablo. Y entonces se mete en la fortaleza, visita a Pablo y le dice, Pablo, esto es lo que va a pasar. Y entonces Pablo le dice, muy bien, quiero que vayas al tribuno, que vayas al oficial y le digas esto. Entonces Pablo llama al soldado que estaba vigilándolo y le dice, quiero que lleves a este muchacho delante del oficial, delante del tribuno, porque tiene algo importante que decirle. Allí este muchacho es llevado delante del tribuno y allí Claudio Lisias, el procónsul, el tribuno, escucha de esta redada que se estaba gestando para matar a Pablo, y entonces ellos, como representantes de Roma, no podían permitir que un ciudadano romano muriera, entonces deciden trasladar a Pablo fuera de aquella zona y llevarlo afuera. Y fíjense que es enviado, a partir del versículo 23, es enviado delante de Félix, el gobernador de aquella región. Pablo sale de Jerusalén y es llevado a Cesarea. ¿Para qué? Para poder ser protegido. Observen, hermanos, por favor, el despliegue de lo que significó sacar a Pablo y llevarlo a Cesarea. Versículo 23. Capítulo 23, verso 23. Y llamando a 200 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche, más o menos las 9 de... Perdón, discúlpenme, me equivoqué. Versículo 23, acá tengo mi apuntadora que me corrige, así que muchas gracias. Dice, y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche, allá acá viene, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea. Fíjense el despliegue descomunal, 470 personas para llevar a Pablo. Había que presentarlo delante del gobernador y allí Claudio Lisias prepara una carta que ustedes lo pueden encontrar allí en los versículos que siguen. Y entonces, ¿para qué lo llevan? Para protegerlo. Entonces, teniendo un poco esta idea, entramos en el capítulo 24, donde allí Pablo va a presentar su defensa. Los judíos viajan, el Sanedrín, el concilio viaja hasta Jerusalén y viajan acompañados de un tal Tértulo, de un orador de los judíos que estaban atacando a Pablo. Y fíjense lo que dice el capítulo 24. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Pablo, Tértulo comenzó a acusarle diciendo,
como debido a ti gozamos de gran paz, estaba refiriendo al gobernador, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Fíjense las palabras de este Tértulo que toma el hecho de acusar a Pablo. Tal vez sería un fiscal, un abogado, conocedor de las leyes, y allí describe varias cosas para acusar a Pablo. Primeramente dice que este hombre es una peste. Lo que está usando no es una palabra así nomás. Está usando en el lenguaje original de la Biblia, del texto bíblico en el Nuevo Testamento, una palabra altamente ofensiva. Peste en el sentido de denigrante, de terrible, de asquerosamente malo. Esa es un poco la idea con la cual Tértulo está hablando de Pablo. Segundo, dice que es un promotor de sediciones. Tercero, dice que es el cabecilla de una secta. Y cuarto, que ha intentado profanar el templo. Y entonces dice Tértulo, nosotros no queremos juzgarlo de acuerdo a tu ley, porque es un ciudadano romano, pero también es judío. Queremos juzgarlo de acuerdo a nuestra fe, a nuestras leyes, perdón. Y bueno, por supuesto, era un tema también de fe, porque estaban allí principios religiosos en juego. Y entonces, cuando le toca el turno a Pablo, dice el versículo 10, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Y entonces Pablo, me encanta esta frase, no estaba temeroso frente a la autoridad absoluta que había en aquella región, en aquella vasta región. Dice, con buen ánimo, Pablo comienza a defender su persona. Y allí niega las acusaciones que le habían dado, hace una confesión de su fe y da la explicación del por qué estaba allí. Porque estaba en un trabajo misionero y estaba en un trabajo en el cual estaba llevando limosnas, ofrendas, de un lugar para otro. Estoy achicando el mensaje. Ahora, hermanos, cuando estamos llegando a la finalización de este capítulo 24, uno encuentra que Pablo, dice, se defendió con buen ánimo. Pablo estaba de buen ánimo más allá de la prueba que estaba enfrentando. No tuvo miedo de enfrentarse a la autoridad porque él estaba bajo la autoridad de Dios. Entonces, como él estaba bajo la autoridad de Dios, no tenía temor de los hombres porque todos los hombres están bajo la autoridad de Dios. Y entonces así Pablo se defiende y esgrime toda su defensa. Quiero terminar en esta noche diciéndoles que el final de este capítulo no es el final lindo y alegre como a veces terminan las películas. Fíjense lo que dice el versículo 27. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Los versículos anteriores destacan que Félix le llamó varias veces delante de él, y en una de esas le dice, bueno, cuando tenga un poco más de tiempo voy a escucharte. Aparentemente estaría, según dice el relato bíblico, buscando conseguir alguna dádiva de Pablo o que le ofrecieran dinero para poder soltarlo. Como Pablo no estaba en esa condición de acceder a ese pedido encubierto de Félix, allí Pablo permaneció todavía 2 años en aquel calabozo. Queridos, la vida no siempre tiene un final feliz. Pablo siguió preso
no fue liberado, siguió sufriendo en el calabozo, siguió siendo prisionero, siguió confinado a una celda fría y oscura. Dios no cambió las circunstancias de Pablo. Pablo siguió estando en la misma prueba que nosotros lo encontramos al principio del capítulo 23 y pasaron 2 años. Entonces, ¿qué lección nos deja Pablo a nosotros en este estudio del libro de los Hechos? Primeramente, hermanos, la primera gran lección, tenemos que aprender que el Señor está con nosotros. No te olvides de eso. El Señor está con nosotros. Estuvo con Pablo, pasado, cuando testificó, presente en el calabozo, ten ánimo, en el futuro vas a estar testificando en Roma. Siempre la vida del creyente está presidida por la presencia del Señor. Segundo, tenemos que aprender, hermanos, a confiar en Dios, aunque no entendamos lo que nos pasa. Esto no es fácil. Yo me imagino que Pablo como humano, habrá pensado en esto en más de una oportunidad. Y fíjense, me encanta ese concepto que Pablo vierte allí en Filipenses capítulo 4, versículos 12 y 13, donde dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Sé estar bien y sé estar mal. Sé estar arriba y sé estar abajo. Todo lo puedo en Cristo que, si leyéramos el original, diría permanentemente, constantemente, siempre me está fortaleciendo. Así que tenemos que aprender a ver las circunstancias y los problemas como Dios los ve, con el propósito, no sabemos por qué Pablo permaneció 2 años más, pero era el camino que Dios había establecido para que él pudiera llegar allí a Roma a predicar. Tercero, tenemos que aprender a vivir y a defender nuestra fe, con buen ánimo, como lo hizo Pablo, tal vez soportando críticas o desprecios o burlas, pero sin desmerecer nuestras convicciones. A todos nos ha pasado, a todos nos va a pasar, a todos nos puede estar pasando. Necesitamos aprender a defender nuestra fe como Pablo lo hizo, con buen ánimo, pero convencidos de lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Cuarto, y con esto termino, tenemos que aprender a mirar las dificultades terrenales con los ojos espirituales. Pablo estaba con un objetivo. El objetivo era ir a predicar a Roma, porque allí estaba la cuna del mundo, el sistema del mundo, y Pablo quería llegar a aquel lugar, y Dios lo estaba preparando. Y nosotros tenemos que saber, queridos, que atravesando la vida, nuestra vida, vamos a tener sin duda muchas veces que estar confinados a un calabozo oscuro, viviendo en una noche que puede parecer interminable, pero sabiendo que la presencia del Señor, la convicción del Señor y los propósitos del Señor son aquellos que deben regir nuestra vida como creyentes. Amén. Que así sea. Que podamos imitar el ejemplo de Pablo en estos capítulos 23, 24 del libro de los Hechos, que vamos a seguir estudiando. Ya nos queda poquito. Vamos a cerrar con una palabra de oración. Padre, queremos darte gracias por el ejemplo de este hombre que fue tan probado, tan exigido en su fe y sin embargo con buen ánimo enfrentaba todas las situaciones diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor, por el ejemplo de Pablo en esta historia de estos 2 capítulos de Hechos, y te pedimos que lo apliques a nuestra vida y a nuestra necesidad espiritual. Te damos gracias por todo. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos cuides en esta noche. En el nombre amado del Señor Jesús. Amén. Renuévame, Señor Jesús,
Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo